Muchas gracias, Alejandro. Es difícil no creer en tus proyectos cuando se ve que tienen este poder de convocatoria. Muchas gracias. Y bueno, en continuación a la orden del día, le damos la bienvenida al licenciado David Hernández Ortiz, que nos va a hablar acerca del capítulo de sanciones. Y para eso haré una pequeña semblanza curricular. David Hernández Ortiz es licenciado en Derecho con estudios de posgrado en Derecho Empresarial, Corporativo, Penal, Auditoría Legal y Delitos Financieros. Actualmente candidato a obtener el grado de doctor en Derecho. Abogado litigante con más de 25 años de experiencia profesional y actualmente director general del despacho de abogados denominado Deal Firma Legal. Miembro del grupo de empresas de asesoría y servicios en Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México y autor de guías empresariales, capacitador y conferencista en temas de interés legal. Bienvenido, David, te doy la palabra. Bien, antes que nada, muy buenas tardes. Muchas gracias, María Eugenia, por la presentación. Gracias a Alejandro Ruiz, el corredor público de esta plaza del Distrito Federal. Antes de entrar al tema que me corresponde comentar de la ley, quiero hacer una precisión en cuanto a lo que es el delito de lavado de dinero y esta ley. Para tal efecto, todos sabemos de que hay personas que se dedican a actividades ilícitas, vulgos delincuentes, que obtienen ganancias patrimoniales, que muchas veces no saben qué hacer con ellas, y entonces se asocian con otras personas que simulan negocios precisamente para lo que comúnmente se dice darle la vuelta al dinero, convertirlo de ilícito a lícito, pasando a través de un negocio, ¿sí? Estos también son unos delincuentes porque se dedican a lavar dinero. Para ellos no es esta ley, para ellos está el Código Penal, que señala perfectamente cuáles son las sanciones privativas de libertad. Pero hay un problema social. La práctica nos ha enseñado de que estos delincuentes andan en busca de empresarios con negocios lícitos que van caminando bien, empresarios muchas veces ingenuos, empresarios en otras ocasiones desordenados, que por tener una oportunidad de negocio llevan a cabo precisamente este acto de comercio. Y precisamente el problema es que se ven involucrados en este tipo de delitos, porque tal como lo comentó uno de los panelistas anteriores, este tipo de delitos solamente se cometen de manera dolosa, ¿sí? Les voy a contar ahorita 3 casos prácticos que hemos intervenido para que vean de qué manera los están involucrando a los empresarios, a nosotros los profesionistas, corredores públicos, notarios. Resulta que aquí en la Colonia del Valle, una persona, un profesionista, pone a la venta una casa, poco más o menos de 3 millones de pesos. Por ahí le sale un comprador, va a ver la casa, le gusta o le dice que le gusta la casa y llegan al precio de 3 millones de pesos. Pero le dice el comprador, ¿pero qué crees? Tengo un cheque de 5 millones de pesos, ¿qué te parece si te deposito? Y me regresas 2 millones de pesos. No pasa nada, te pago tu casa, ya nada más me regresan mis 2 millones de pesos. Esta persona lo hizo. Lo que no sabía es que el cheque era producto de un fraude. Esta persona que vendió su casa estuvo casi un año en el reclusorio Oriente. Pero ¿qué tal el ama de casa? Formada en la fila de un banco. De repente se le acerca una mujer, le empieza a hacer la plática, le cae bien, simpática, y le dice, oye, fíjate que tengo un cheque, pero como no tengo cuenta, no lo puedo depositar. ¿Por qué no te lo endoso? Y ya una vez que pasa, el fin pasa, luego, sacas el dinero
y rápidamente te ganas 10, 20 mil pesos. Pues lo hace también. Ese cheque era producto de un ilícito. ¿O qué tal el comerciante que anuncia sus productos por internet y de repente le sale un comprador también? Le dice, ok, te voy a hacer un pedido de aproximadamente 600 mil pesos y dime en dónde te deposito. Le da el número de cuenta, le deposita, le manda el producto. Y cuando quiere disponer de su dinero, no puede. Va al banco y pide una explicación. Dice, señor, su cuenta está inmovilizada porque está siendo investigada por lavado de dinero. Estos son algunos de los casos en donde realmente el empresario no participó en el delito. Los están utilizando. ¿Sí? Les comento, este delito solamente se comete de manera dolosa. ¿Sí? Bien. Y entonces el Estado, con esta ley, demuestra su incapacidad para combatir este tipo de delitos. Y ahora nos pide ayuda, pero ayuda, como dicen, voluntariamente a fuerza. Porque nos impone una serie de obligaciones a todos los que no nos dedicamos a ese tipo de delitos. Pero esta serie de obligaciones bajo amenaza, porque hablar de sanciones es hablar de amenaza. Hablar de sanciones es hablar de consecuencias negativas. ¿Sí? Repito, esta ley es para los que no nos dedicamos a eso. Pero también se ha hecho un uso exagerado, en mi opinión, de la obligación del Estado para legislar. Porque es un abuso que traslade la responsabilidad que constitucionalmente tiene a notarios, a empresarios, a corredores, a agentes aduanales. Prácticamente es eso. Está trasladando la responsabilidad como si todos los empresarios no tuviéramos otras obligaciones que cumplir en materia laboral. Quien contrate con un outsourcing ahora tiene que vigilar al outsourcing. Bueno, como decían en la televisión, ese es otro tema. A continuación, y por logística, les vamos a pasar en esencia cuáles son las obligaciones que se tienen que cumplir y su consecuencia negativa, que es una multa, una sanción. Primera obligación a cumplir con los requerimientos que formule la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ya el reglamento nos dice quién hace requerimientos, la unidad de inteligencia financiera, órgano desconcentrado de la Secretaría. Y quienes intervengan en las actividades vulnerables, que ya otro panelista nos hizo el favor de hacernos conocer cuáles son este tipo de actividades, nos dice, tienes que identificar a los clientes y usuarios, verificar su identidad con credencial oficial y recabar copia simple. En alguna ocasión me preguntaban, oiga licenciado, ¿y si el cliente de plano se ofende y no tiene identificación? Pues la ley dice, pues no hagas el trato. Y con lo difícil que está ahorita la competencia, estaba comentando hace rato con una panelista también, que coincidimos que va a haber un decrecimiento económico porque ya les va a dar miedo a hacer operaciones. ¿Sí? Pero bueno, y también con el problema que nos comentó el notario Tom Pérez Fernández del Castillo, va a haber más falsificaciones de este tipo de credenciales. Fíjense. Porque nos van a dar copia. ¿Y cómo vamos a saber si son reales o son falsas? Están cumpliendo. Bien, son obligaciones. Cuando exista relación de negocios, este es un término que nos define la ley, es cuando sean
clientes, haya una cierta relación, que ya se haya hecho varios tratos con el cliente, tenemos la obligación de solicitar la información sobre su actividad u ocupación. O sea, es otra responsabilidad del Estado que nos está encargando a nosotros. ¿Con qué? Dame copia de tu registro federal de contribuyentes. Obligación: solicitar al cliente o usuario sobre si tiene conocimiento de la existencia del dueño beneficiario o beneficiario controlador, que es la persona que está atrás de todo, que es la persona que utiliza a otros, esos que les piden los poderes. Eso. Hay personas de la delincuencia organizada que precisamente los están identificando, pero la gran mayoría no lo es. Sin embargo, tienen esta misma obligación. Parece mentira, pero se lava más dinero porque no sabe que está lavándolo de quienes lo hacen conscientemente. Porque desde el momento en que obtenemos ingresos y no los declaramos, ya estamos cometiendo un ilícito. Y eso ya es dinero de procedencia ilícita. Entonces, aguas con esto. Y en su caso, exhibir documentación oficial que permita identificarlo, si la tiene, o manifestar que no obra en su poder. ¿Sí? Obligación: custodiar, proteger todas estas conductas. Destrucción, ocultamiento de información y documentación relacionada con la actividad vulnerable, así como la que identifique a clientes o usuarios. Conservar la información y documentación anterior de manera física o electrónica por 5 años. Que es el tiempo mínimo que nos pide la autoridad, que no lo puede solicitar. Ese es el problema. Obligación: facilitar las visitas de verificación. Ya lo comentaron antes, que todo tiene un tinte fiscal, porque igual van a ser visitas de verificación. No debemos obstruirlas, debemos brindar las facilidades para que el verificador precisamente las lleve a cabo. No lo permitimos, sanción. Presentar los avisos en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en tiempo y forma. Hace rato mencionaron ante qué órgano desconcentrado se presenta. ¿Sí lo recuerdan? El SAT, Servicio de Administración Tributaria. Porque aquí si no es el SAT, es la Unidad de Inteligencia Financiera. Pero todos tienen sus facultades precisadas en la ley. Esto es importante porque también se pueden impugnar muchas cosas. No nada más vamos a aceptar lo que nos legisle. ¿Sí? Porque actualmente también, y las nuevas tendencias son hacer responsable al Estado por lo que legisla indebidamente. Y eso es precisamente está en la ley de responsabilidad patrimonial del Estado. ¿Sí? Obligación: en el caso de que presentemos los avisos, deben contener estos requisitos: medio electrónico en forma oficial. Estos formatos van a salir publicados en el diario oficial, y el encargado de elaborarlos precisamente es la Unidad de Inteligencia Financiera. Debe de llevar los datos generales de quien realice la actividad vulnerable, datos del cliente, usuario, beneficiario, controlador, descripción de la actividad vulnerable, y en caso de notarios públicos o corredores, obviamente van a cumplir sus obligaciones conforme a las disposiciones fiscales. Pero ¿qué pasa si incumplimos este tipo de obligaciones?
multa. Nos dice la ley, de 200 a 2,000 días de salario mínimo diario vigente, que convertidos son de 12,000 y tantos pesos a casi 130,000 pesos. Es un parámetro que se tiene para las multas. Más adelante vamos a ver en qué se va a basar la autoridad para imponer determinada multa. No pueden poner multas fijas en la ley porque se declararon inconstitucionales. Obligación para los fedatarios públicos cuando hagan constar actos u operaciones relacionadas con manejo de dinero en efectivo, deben identificar la forma en la que se paguen las obligaciones cuando tengan un valor de más de 8,025 veces. También es este tipo de fedatarios públicos hay quienes están, con perdón de la expresión, cargando la mano. Porque también tienen la amenaza, como ya lo mencionaron, de la inhabilitación, de cesarlos en sus funciones, de cancelarles su patente a los agentes aduanales. Si la operación es menor a la anterior cantidad o cuando la operación haya sido total o parcialmente pagada, bastará que los clientes o usuarios declaren bajo protesta de decir verdad. Eso se debe de hacer constar en el instrumento. Pero ¿qué pasa si lo incumplen? Multa de 130,000 a casi 650,000 pesos. Les digo, todos son amenazas. Ahora sí que obligatoriamente a fuerza. Obligación, presentar los avisos a que ya hicieron mención y que se refieren a las actividades vulnerables, determinados montos. Obligación a quien participe en cualquiera de los actos u operaciones prohibidas en efectivo. Háganme el favor, ahora con esta ley pretenden quitarle la circulación lícita a la moneda nacional por determinadas cantidades. Va a haber una cantidad inmensa de amparos. Más por esta ley están derogando la otra. O sea, entonces ya nuestro dinero por X cantidad ya no vale. Porque ya no puedo hacer pago, ya no me pueden recibir pago, no puedo cumplir obligaciones. Vean lo que está pasando. Bien. Multa de 650,000 a más de 4 millones de pesos. O del 10 al 100% del valor del acto o operación, cuando sea cuantificable en dinero. Y esto, les comento, es para todos nosotros como gobernados. Las entidades financieras, como dicen, se cuecen aparte. Ellos tienen sus leyes especiales. Las autoridades que los fiscalizan y quienes les imponen multas son otras: Comisión Nacional Bancaria, Comisión de Seguros y Fianzas, etc. Esto es para todos los demás. ¿Sí? Bien, a fin por el corto tiempo, vamos a ver esto. Autoridad encargada de sancionar administrativamente. Servicio de Administración Tributaria. Administrativamente. A continuación, el ponente siguiente les va a hacer mención del otro tipo de sanciones. Cárcel, que es algo que ya corresponde. Pero también la ley nos dice que nos hace un favor. Nos dice, si la primera vez incumpliste, no te voy a sancionar, pero tienes que cumplir espontáneamente y tienes que aceptar que incumpliste. Y así la primera vez no te sanciono. Gracias, ¿no? En la imposición de sanciones obviamente se toma en cuenta la reincidencia. ¿Qué le llamamos reincidencia? Bueno,
si alguien comete la misma conducta y se le impone una sanción y la comete otra vez en un lapso de 2 años, de la misma naturaleza, es reincidente. La imposición de sanciones se toma en cuenta la cuantía del acto u ocupación, la intención de realizar la conducta, claro, pues no es lo mismo, es que se me olvidó, ¿no? No incumplí intencionalmente, se me olvidó. O a lo mejor la persona que yo nombré ante la autoridad falleció. Entonces no fue intencional. O sea, todo esto también, no crean que les van a imponer multas inmediatamente. Todo esto les van a dar oportunidad de alegar ahora sí lo que a su derecho corresponde, lo mejor que puedan alegar. Y como en todo nuestro derecho, hay personas que se encargan de aplicar la ley, pero tienen errores y se pueden equivocar. Pues los ciudadanos, los gobernados, tenemos derecho a impugnarlo. Y nos dice la ley, tienes el recurso de revisión. ¿Pero quién cree que resuelve este recurso de revisión? La misma autoridad. O es optativo. ¿Y ante quién? Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 45 días para impugnarlo. Porque las multas tienen carácter de crédito fiscal. Es lo que nos dice la ley. Bien, por cuestión de tiempo, me pidieron que fuera breve. Los dejo con esta reflexión. Me dormí, soñé que la vida era belleza, desperté y encontré que la vida era deber. Esa es nuestra historia de las normas jurídicas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, David Hernández, por tu valiosa aportación. Y para continuar tenemos al doctor Reinaldo Manuel Reyes Rosas, quien es magistrado del Tercer Tribunal Unitario del Segundo Circuito, y nos viene a hablar de delitos. Muy buenas tardes. Antes que nada agradezco pues esta amable invitación. Me distingue estar ante un público, por lo que veo, muy conocedor de la materia. Y únicamente vine a compartir pues, el punto de vista que tiene en este caso un servidor acerca de la visión jurisdiccional, la visión del juzgador en torno a estos delitos que son muy complejos, muy mal entendidos en consideración, y que nos meten muchas dificultades. Desde el comienzo de qué es el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Uno de los medios de comunicación, de personajes que los medios de comunicación hacen mediáticos, y ve a un procurador, a un subprocurador, como aquí, con un lápiz, demostrando a la opinión pública una serie de operaciones que un personaje realizó con dinero, al parecer mal habido. Y a mí me sorprende porque el delito de operaciones de recursos de procedencia ilícita, en realidad, no se sanciona las operaciones. Las operaciones no deben ser objeto per se
como punto de partida para ir a analizar el delito. Veamos por qué. Voy a comenzar con el delito básico, que es el que pretende prevenir la ley del 17 de julio. Y ese está en el Código Penal. Es un delito, en mi concepto, de muy mala estructura, de una técnica jurídica deficiente. Y menciona, se impondrá de 5 a 15 años de prisión, y etcétera, multa, a que realice una serie de conductas. Comienza diciéndonos con la conducta núcleo del tipo. Adquiera. De ahí se despliegan una serie que presupone una adquisición: enajenar, administrar, custodiar, cambiar, deposite, den garantía, invierta, transporte, transfiera, establece un ámbito territorial dentro del territorio nacional, y además nos dice de es hacia el exterior o extranjero o viceversa, y nos señala 3 conceptos: recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza. Es la puerta abierta. Nos establece un elemento específico, que es de que el sujeto coactivo conozca de que procede o representa el producto de una actividad ilícita. Con alguno de estos propósitos, y aquí entramos a un terreno que se parece mucho al encubrimiento: ocultar, pretender ocultar, encubrir o impedir conocer el origen, localización, destino, propiedad de dichos recursos. Pues bien, este delito, la importancia de este delito no es en cuanto a las operaciones, es en cuanto a la procedencia de los recursos con los cuales se realizan esas operaciones. El delito no se denomina operaciones ilícitas con recursos, es operaciones con recursos de procedencia ilícita. Hay líderes sindicales que se les acusa de disponer dinero, etc. El dinero no tiene procedencia ilícita. Realizaron operaciones ilícitas con recursos de procedencia lícita. Parece esto un juego de palabras. Yo, como juzgador, podría yo pasar páginas de un expediente, miles de páginas, decirle: todas esas páginas, 1000 hojas de operaciones, no me interesan. Yo quiero que el representante social de la Federación me acredite que esas operaciones se realizaron con recursos, bien derechos o bienes de cualquier índole, que tienen una procedencia ilícita. En específico, delincuencia organizada, delitos de secuestro, delitos contra la salud. Y eso es muy importante señalar. Destapado esto, no sé cómo se necesita. ¿Lo aprieto cualquiera? Bueno, eso es muy importante, porque la estructura del tipo penal es muy importante, porque va enlazado con estos delitos que están establecidos en esta nueva ley, que me hace muy incomprensible. Y como bien lo dijo el expositor, el Estado es irresponsable en ese sentido y sanciona pues unas fallas que pueden incurrir en esas personas que intervienen entre la Secretaría de Hacienda y aquellos que realizan e intervienen en operaciones, con sanciones de índole penal. Pero ahí les va. Ese delito, en su penúltimo párrafo, establece algo que la Corte seguramente se va a estremecer en próximos días. Dice este artículo, ¿cómo le cambio, perdón? Es el que tiene la flecha, ¿verdad? No. Ya. Dice el penúltimo párrafo: para efectos de este artículo, se entiende que son producto de una actividad ilícita los recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando existen indicios fundados o certeza que provienen directa o indirectamente o representan las ganancias derivadas de la comisión de algún delito. Y añade algo que estremece:
y no pueda acreditarse su legítima procedencia. Señores, este tipo penal, en mi consideración, es inconstitucional. Viola el principio de presunción de inocencia en la regla de la regla como entendida como regla de juicio. ¿Por qué? El sujeto activo del delito, bajo la nueva concepción, que estaba implícito en la Constitución, está en boga la presunción de inocencia y descubrieron algo que ya estaba implícito. Bueno, ya está en la fracción primera del apartado B del artículo 20 constitucional, donde el juez deberá dictar sentencia bajo la plena convicción de que alguien es responsable. Pero tenemos que descartar algo muy importante. Antes de la emisión de esta sentencia, el sujeto debe considerársele como inocente. Y esto por una presunción de índole constitucional, insisto, ya previamente establecida. Luego entonces, la representación social, en su ánimo de investigar el delito, no tan solo tiene que acreditarme la existencia material de recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza que procedan o representen el producto de una actividad ilícita. No tan solo debe acreditar que el sujeto activo con conocimiento de su origen ilícito adquiera, enajene, administre, custodia, cambie, etcétera, dentro del territorio nacional, de ese hacia el extranjero o a la inversa. El Ministerio Público además le tiene que acreditar que la conducta anterior se realice con el propósito de ocultar, encubrir o impedir conocer el origen, localización, destino, etcétera. Además, estos tres puntos. Pero se observan, esto tiene que acreditar este elemento normativo que acabo de mencionar, que es cuando dice producto de una actividad ilícita, cuando existan indicios fundados o certeza de que provienen directo o indirectamente o representan las ganancias derivadas de la comisión de algún delito. Y eso que está subrayado, señores, no corresponde al sujeto activo del delito demostrar su inocencia. No tiene la obligación de acreditar la legítima procedencia de sus recursos. Sobre todo en un país, y eso se explica, donde las grandes actividades comerciales, o en su gran mayoría, no tengo datos estadísticos, se realizan en forma irregular. Se basan en usos y costumbres que se entienden en el medio comercial y donde de alguna manera la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y todas las autoridades competentes se están inmiscuyendo para darle una regularidad a algo que hasta la fecha no se ha regularizado, que es esa actividad. Pero bien, el sujeto activo del delito tiene la presunción de que es inocente. En materia civil, existe la jurisprudencia acerca de que el demandado puede o no poner excepciones. Es más, no pone ninguna. No con este hecho la acción prospera, sino que es menester que el actor acredite los hechos constitutivos de su acción. Esta idea se ha traspolado al ámbito penal y el Ministerio Público tiene la obligación de acreditar sus extremos. Y el inculpado debe permanecer callado. Por dos razones. Primero, permítame encontrar la jurisprudencia. Aquí está. Porque el derecho de defensa en relación con la garantía de autocriminación, todo inculpado tiene el derecho de quedarse callado. Y del silencio no podemos, aquí no aplica aquel principio, aquel refrán que dice que el que calla otorga.
Aquí se queda callado y del silencio no podemos interpretar absolutamente nada. La defensa es una actividad positiva, ofrecer pruebas, sobre todo, que se le permita actuar en el juicio en aras de una garantía de audiencia. El sujeto activo del delito se comparece ante la presencia social y a lo sumo que dirá será su nombre, sus datos generales. Y en relación con el delito, permanecer en silencio, por una razón fundamental. La institución ministerial tiene a su cargo, señores, la carga de la prueba de acreditar todo. Sobre eso hay tema debatido, porque el doctor Miguel Ángel Aguilar López, doctor en Derecho, magistrado, compañero y amigo, hizo una reflexión a su consideración. Este delito es una excepción, dice, no es una excepción al principio de presunción de inocencia, a su consideración, dice, no viola. Y veamos ahí, voy a resumir, dice, el principio de presunción de inocencia, lo dice el señor magistrado, como derecho que implícitamente se reconoce en la Constitución, resulta absoluto porque todas las personas gozan de él. Pues qué bueno, ¿verdad? Y solo opera la restricción de garantías individuales que se refiere al artículo primero. Voy a hacer un abono en esa opinión del señor compañero y amigo. Esta es una opinión, desde luego, antes de la reforma constitucional, antes de que se estableciera expresamente la presunción de inocencia. Dice, al no probar el Ministerio Público el cuerpo del delito o el delito y la responsabilidad del inculpado, probable o pena, carece de relevancia que el encausado ofrezca pruebas para desvanecer la imputación en su contra. El hecho de que el precepto establezca expresamente que el inculpado acredite la legítima procedencia de sus recursos, está en realidad previniendo la forma en que dicho sujeto pueda adoptar su defensa frente a las pruebas aportadas por el Ministerio Público, pero no significa que dicho representante quede relevado de la carga probatoria por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Esa es una opinión que en un servidor no comparto. Y eso se lo transmito para aquellos que hacen de esta noble profesión, pues llevarlo a los tribunales en defensa de los intereses de las personas que se ven involucrados en esos ilícitos. ¿Por qué? Porque vean esta tesis de la Suprema Corte de Justicia. Al analizar un tipo penal del delito de justicia militar, dice la Suprema Corte de Justicia en el rubro, delitos de orden militar. El artículo 102 del Código de Justicia Militar, al prever que la intención delictuosa se presume, salvo prueba en contrario, vulnera el principio de presunción de inocencia en su vertiente de regla de tratamiento del imputado. Y explica, el citado precepto, al prever que la intención delictuosa se presume, salvo prueba en contrario, vulnera el principio de presunción de inocencia en su vertiente de regla de tratamiento del imputado, el cual consiste en que éste sea tratado como inocente en tanto no se declare su culpabilidad por virtud de una sentencia judicial. Lo anterior es así porque dicho precepto permite presumir la intencionalidad de un delito durante todo el proceso penal, lo que implica de facto una equiparación entre imputado y culpable, aún antes del dictado de una sentencia emitida con respeto a todas las garantías judiciales al establecer a priori que la conducta reprochada se efectuó con el ánimo de violar la ley. Y lo subrayo, ese es un subrayado de un servidor, y con apoyo en esa presunción puede emitirse tanto el auto de forma prisión como la sentencia condenatoria si el procesado no logra demostrar lo contrario. Dice, no es óbice a lo anterior que la presunción legal en cita permita la presentación de pruebas. Bueno, ya se acordó. No es óbice la presentación de pruebas. ¿Por qué? Porque es una garantía, es un derecho del inculpado de defenderse. ¿Pero a qué voy? Desde el momento en que el sujeto activo del delito se establece en el tipo penal que tiene que justificar la procedencia legítima, eso torna inconstitucional el artículo. Eso debe desaparecer del tipo penal. Porque la carga probatoria
es del representante social. De tal manera, eso es muy importante, porque en la actualidad el no acreditar la procedencia legítima de esos bienes produce un efecto que revierte en la eficacia incriminatoria de la imputación ministerial. En la medida que tú no demostraste que es legítimo tus bienes, refuerza la acusación ministerial. Ese efecto es el que produce en la actualidad en los órganos jurisdiccionales. Ven ustedes, traigo como ejemplo una tesis muy interesante de un colegiado que tampoco comparto. Perdónese, está repitiéndose, ¿verdad? No, pues no. No, ya desde todos. Bueno. Perdón, Trucutura está aquí en la escena. No le entiendo esto. Alguien me pudiera auxiliar aquí, la señorita. Vamos. Ya creo que ya la encontré. Dice, toda vez que esa posibilidad de ofrecer pruebas en todo caso es una mera consecuencia de la acusación legal que ya obra en contra del imputado, en el sentido de que el delito lo cometió dolosamente. Además, el propio precepto limita su defensa, pues afirma y agrega, pero en lo subrayado dice, deberá esperar hasta la elaboración de pruebas. Es decir, sujeta a un procesado por el hecho de no haber controvertido esa presunción dolosa. Yo equiparo esta posición procesal que se produce día con día. Si el inculpado en este delito no acredita la procedencia ilícita, se estaría incidiendo en la acusación ministerial. Esto, en mi consideración, con base en ese novísimo criterio de la Suprema Corte de Justicia, se entendería que es inconstitucional. En este delito, vean ustedes cómo interpreta un colegiado, ahí está el tercer tribunal colegiado de esta ciudad, dice en el primer renglón, por ende, si en el caso del agente del delito custodió y transportó del extranjero a territorio nacional una cantidad de moneda foránea, lo anterior oculto en una maleta que traía consigo y respecto de lo cual en el documento aduanal respectivo negó traer consigo el equivalente a $10,000, lo que aunado al hecho de que por sus circunstancias personales y de actividad económica, en modo alguno puede inferirse razón que justifique su capacidad para el detentar el monto de lo que custodió y transportó. Por todo ello, es razonable concluir que los recursos económicos representados por los euros en cita debe entenderse que corresponden a producto de una actividad ilícita. Eso es arbitrario, respecto a los cuales en forma indizaria y circunstancial también conduce a inferir que en las conductas típicas demostradas concurrió en forma adicional el elemento subjetivo específico de ocultar tanto su origen como su destino. Eso es muy grave, señores. Eso es muy grave. Yo pertenezco al Poder Judicial y como conozco el medio, pues creo tener la autoridad de criticar, de dirigir la mirada hacia el seno del Poder Judicial. Sobre todo porque releva al Ministerio Público de la facultad, del ejercicio de materializar su atribución constitucional de perseguir delitos. Esto, de alguna manera, tiene mucha relación con los delitos que ahora se están en boga a través de esta nueva ley. Y esa es muy peculiar porque mientras no se distinga, por ejemplo, no se haga la distinción del delito de encomento, por ejemplo, ¿por qué no?, con el delito de encubrimiento. Otra vez.
que están en el mismo capítulo del Código Penal. Dice, se aplicará prisión de 3 meses a 3 años y de tantos días multa al que, con ánimo de lucro, después de la ejecución del delito y sin haber participado en ese, adquiera núcleo de la operación de recurso de procedencia ilícita. Ánimo de lucro. El lucro se obtiene en operaciones de recurso de procedencia ilícita al momento de recibir esos bienes y al momento de invertirlos cuando esto acontece. En el cubrimiento por receptación hay un ánimo lucro, no está involucrado en el delito de origen, como en operaciones con recurso de procedencia ilícita, no está involucrado porque se hacen con conocimiento de su procedencia. Adquiera, reciba el oculto. ¿Qué pasa en la práctica? Que debe existir desde el punto de vista legislativo una reforma en la cual se diferencie, como acontece con el delito de asociación delictuosa y delincuencia organizada, en establecer que estos delitos únicamente se producen en relación cuando el origen delito origen, ya sea narcotráfico, delincuencia organizada, secuestro. Porque de esta manera se justifica no tan solo su índole federal, sino también se justifica la seguridad nacional, los sistemas financieros, etcétera, que son los bienes jurídicos protegidos por estas leyes. Pero también para poder definir a qué delito nos estamos refiriendo en esta nueva ley. En esta nueva ley, que en su artículo 62 dice, proporcione de manera dolosa a quienes deban dar avisos, información, documentación, datos o imágenes que sean falsos. Ojo, establece un elemento dolo. El dolo lo tiene que acreditar la representación social. Si eso le sirve de alivio, el Ministerio Público no tan solo debe acreditar la falsedad, sino el proporcionar toda esa información haya sido dolosa. ¿En qué términos en ese dolo que contraría el objetivo de esa ley, que es la prevención? Dice el artículo primero, mejor lo leo, dice el objeto de esa ley es proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos y operaciones, no cualquier acto o operación, sino aquellos que involucren recursos de procedencia ilícita. ¿Cuál procedencia ilícita? El que acaba de asaltar en una esquina, del que acaba de realizar un secuestro, del que realiza el narcotráfico o de qué actividad ilícita. Por eso es importantísimo que esa estructura del delito, que son unos conllevan a otros, esa reforma se dé desde su inicio, desde los delitos base que dan origen a estas operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y por último, el artículo 63 establece penas que se habían violado últimamente al servidor público de alguna de las dependencias o entidades de la Administración Pública Federal, del Poder Judicial de la Federación, aquí me puedo incluir, de la Procuraduría, que indebidamente utilice la información, datos, documentación, imágenes a las que tenga acceso y añade o reciban con motivo de esta ley o transgreda lo dispuesto en el capítulo 6 de la misma en materia de la reserva y el manejo de la información. Y hace unos meses, si no es que menos, en los medios de comunicación, ante toda la población se hablaba de un personaje, se hablaban de las múltiples operaciones, y pues violando pues el principio de presunción de inocencia, de que alguien debe ser tratado como inocente hasta que no se dicte una sentencia. En mi ejercicio profesional, esto como juez, yo prohibía que los medios de comunicación entraran al juzgado a filmar. ¿Por qué? Porque debo darle tratamiento de inocente a aquel que todavía está en vísperas y tiene el derecho de defenderse. A veces los satanizan y los condenan los medios de comunicación, pero por ética profesional a un servidor no le corresponde. Y por esa ética es por lo que yo digo, hago las observaciones en cuanto a esos delitos. Yo quería ser un poco más amplio, pero creo que el tiempo está un poco breve. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señor magistrado. Y bueno, para cerrar los temas del día de hoy, quiero presentar al licenciado Germán Saldívar, que nos acompaña de la PRODECON, que es la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, quien nos viene a hablar de las expectativas futuras de la legislación en materia de lavado de dinero. Bienvenido. Muy buenas tardes a todos. Un agradecimiento a Canaco Servitur DF, al corredor Alejandro Ruiz por la invitación. Y bueno, el tema que me toca, las expectativas futuras de la legislación en materia de lavado de dinero. Hay ocasiones en que puede ser un poco más predecible y previsible qué es lo que va a suceder en determinadas legislaciones, pero en el caso que nos ocupa, yo quisiera iniciar mencionando que, derivado de una serie de cosas que voy a mencionar a continuación, pues es difícil mencionar cuál va a ser el siguiente paso en la legislación en esta materia. No obstante, quisiera yo hacer un repaso. Ya sé que lleva toda la mañana viendo el tema, sé que ya revisaron exactamente cuáles son conocen de todas maneras los cambios que ha habido y cómo ha sido la evolución en cuanto a la legislación en materia de lavado de dinero. Sin embargo, quisiera hacer un repaso muy breve, pasar otra vez, hago la aclaración, voy a usar una presentación, aquí hago el reconocimiento de la autoría, no es una presentación de la PRODECON, voy a utilizar la presentación que ha utilizado la Secretaría de Hacienda, que con la autorización de la Procuraduría Fiscal me permitieron usar, y la uso por la simple y sencilla razón de que es una presentación muy clara, muy precisa y que atiende todos los puntos. No es mi intención repetir todo lo que ya han visto, sino simple y sencillamente hacer un repaso muy breve y detenerme en algunos puntos y hacer algunos comentarios respecto de aspectos muy particulares que considero que pueden de alguna manera ayudar a prever qué va a ser lo siguiente que va a suceder, y bueno, y también hablar un poquito de qué fue lo que le dio la causa y cuál es el contexto y qué es lo que está sucediendo. Hago una aclaración, yo actualmente estoy en la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, pero hace unos años y durante muchos años estuve en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la Unidad de Banca, Valores y Ahorro. Entonces, este proceso de la evolución de la normativa en materia de lavado de dinero, de alguna manera me tocó verlo más o menos de cerca. Entonces, voy a hacer algunas apreciaciones en función de algunas experiencias que tuve y bueno, les hago la presentación. ¿Cuáles son los objetivos de esta normativa? Es de la ley. Dice: obstaculizar el uso de efectivo por parte de las organizaciones criminales para lavar dinero, identificar operaciones que puedan ser parte de esquemas de lavado de dinero y obtener esa información para generar estrategias integrales de combate a la delincuencia organizada, cumplir con los compromisos internacionales asumidos en Gafi, establecer mecanismos de coordinación interinstitucional. Aquí quisiera yo detenerme un poco y hacer un recorrido muy breve en el tiempo hacia atrás de cómo fue que llegamos a toda esta normativa. Digo, independientemente de que el lavado de dinero, y hago mención de otro concepto muy íntimamente relacionado con el lavado de dinero, que es el financiamiento del terrorismo, son materias que se han contemplado desde hace mucho tiempo. Básicamente, los atentados, y no solo los atentados ¿cuándo fueron? Del 2001, del 11 de septiembre, sino incluso antes, los atentados que se dieron en Nueva York, en el World Trade Center, el intento de bomba, de alguna manera comenzaron a prender focos amarillos y rojos en distintas organizaciones internacionales, y fue que se comenzaron a tomar medidas de carácter a nivel internacional para prevenir ciertos actos. Entonces, el tema del financiamiento al terrorismo fue un tema que estuvo muy presente, y sobre todo a raíz del 11 de septiembre, bueno, se desató y se detonó toda una serie de preocupaciones, y derivado de eso, de acuerdos, convenios internacionales, y derivado de eso, normativas que fueron adoptando los distintos países, y bueno, México no fue la excepción. Hay una serie de convenios internacionales, y bueno, aquí también quisiera yo hacer una reflexión entre la diferencia de lo que es el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Y allí el señor magistrado hacía hincapié en un punto que, como él mencionaba, que parecía un juego de palabras. Yo, sin entrar al
la complejidad de este juego de palabras que él mencionaba, yo diría, el financiamiento al terrorismo es aquel financiamiento que se da con recursos, independientemente de su origen, puede ser de origen lícito o ilícito, para un fin ilícito, que en este caso es el terrorismo. Y el lavado de dinero es el proceso que se hace con el dinero, o sea, con recursos que provienen de actividades en principio ilícitas. Entonces, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, mejor conocida como el tema del lavado de dinero, pues justamente se refiere a esta parte. Entonces, aquí tengo un pequeño esquema de qué es lo que se hace con el lavado de dinero, qué es lo que sucede, o sea, cuál es el esquema, cuál es la lógica que está detrás de toda esta ley que se emitió. Entonces, tenemos el origen, que como les mencionaba, la actividad de la cual provienen los recursos es una actividad ilícita. Entonces podemos tener, por ejemplo, el tráfico de armas, el tráfico de personas, contrabando, corrupción y cualquier otro tipo de delito que genera recursos económicos. El producto es dinero sucio. Los mecanismos es operaciones en efectivo, actividades vulnerables. Es aquí donde opera la ley, y aquí también cabe hacer una mención especial. Esta ley lo único que hace es recoger una serie de normas que ya de alguna manera estaban previstas, que en materia financiera ya existía una serie de restricciones a las instituciones financieras, ya existía una serie de avisos, pero todo estaba enfocado a la materia financiera. Y lo que hace esta ley es trasladar o recoger o complementar esta normativa a lo que se conoce en la jerga internacional como los gatekeepers, que son pues entendido como los porteros, no más que el portero de fútbol, el portero de un edificio, el que tiene el control de la puerta de entrada de lo que puede convertirse en una actividad ilícita. Entonces, esta normativa va muy enfocada a esos mecanismos. Y bueno, ¿cuáles son los instrumentos que normalmente se utilizan? La adquisición de inmuebles, los juegos con apuesta, concursos o sorteos, servicios de notarios por transmisión o construcción de derechos reales sobre inmuebles. Desde luego aquí también la parte de los corredores, pues aunque traen una distinción la ley en el caso de los notarios y de los corredores, pues también aplica en buena medida para los corredores, ¿no? Entonces, las medidas que introduce la ley se dividen, bueno, todo esto entiendo que ya lo vieron, no quisiera yo ser demasiado reiterativo. Si quieren que me detengan algo, por favor, háganmelo saber, pero si no, simple y sencillamente me adelanto. La ley establece el concepto de actividades vulnerables, que son las que realizan las entidades financieras de conformidad con las leyes, que especialmente las regulan las de los gatekeepers, entidades financieras. La ley retoma las disposiciones comunes a los regímenes de prevención establecidos en las leyes financieras, las cuales serán complementadas por las disposiciones específicas previstas para cada tipo de institución financiera. Por tanto, las entidades financieras continuarán cumpliendo sus obligaciones conforme a los regímenes de prevención previstos en sus respectivas leyes financieras. Asimismo, tampoco hay cambios en el régimen de supervisión de estas. Como les decía, en materia financiera las cosas permanecen igual. Y bueno, aquí quisiera yo detenerme un poquito. ¿De dónde viene todo esto? Como les decía yo, a raíz de los atentados comenzó a haber una serie de convenios, y derivado de esos convenios se creó en particular un grupo que se conoce como GAFI, por sus siglas en español, Grupo de Acción Financiera Internacional, que es un grupo que se dedica, bueno, existen normas que emanan de los criterios que se desprenden de este grupo, y de esos criterios se emitieron originalmente a nivel de recomendaciones, y los países que conforman la comunidad financiera internacional, es decir, que participan muy directamente con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario Internacional, principalmente con esas dos organizaciones, pues adoptaron en mayor o menor medida la decisión de acogerse a esos principios rectores de GAFI. Entonces, el caso de México fue un caso, no muy particular, porque hizo en realidad lo mismo que hicieron muchos otros países, pero se dio la circunstancia de que México, inmerso en toda la reforma normativa en la que participó a raíz de todos los problemas que tuvimos en 1995, que comenzaron a instrumentarse una serie de reformas, pues todo este tema no podía quedar al margen. Y si a eso le sumamos que México tuvo la presidencia de GAFI en el año 2012, pues fue especialmente relevante que México pusiera la muestra y adoptara toda esta serie de criterios. Entonces, la verdad es que este resultado que tenemos hoy con esta ley
es consecuencia de una serie de reformas que han venido poco a poquito y en distintos ordenamientos normativos. Y por ejemplo, tenemos probablemente en primera instancia la reforma que se dio en la ley en materia penal, en los códigos, cuando se introdujeron este tipo de delitos, porque no estaban comprendidos tal como los tenemos hoy en día, se precisaron, se acotaron, y bueno, se dejó claro que existían los delitos de lavado de dinero y de financiamiento del terrorismo, y más adelante se comenzó a derivar otra serie de normativas. Aquí quisiera yo hacer un comentario que, si bien es un poco al margen, también tiene una correlación directa con todo lo que estoy diciendo, y es toda la demás normativa que se ha dado en materia financiera. Y allí no podemos dejar de hablar del tema de, por un lado, de inclusión financiera, de educación financiera, y sobre todo en este tema de inclusión financiera, ahí tenemos un abanico enorme de normativas que contemplan una serie de reformas que permiten que distintos tipos de sociedades presten servicios. Me refiero pues, desde las entonces SOFOLES, las SOFOMS, las SOFIPOS, las cooperativas, desde luego todo el sistema bancario. Y al reformarse todo este régimen y al preverse que se puedan prestar una serie de servicios, allí en realidad existió o existe cierta controversia, cierta contradicción o cierto choque entre la normativa que promueve la prestación de servicios financieros y todas estas normas que restringen una serie de operaciones y que inhiben una serie de oferta de servicios pues, derivado de todo esto. Voy a ser un poquito más concreto. Todo este proyecto de inclusión financiera lo que busca es llevar los servicios financieros a donde no hay, o a donde ya los hay pero de manera muy limitada, o donde los hay de manera informal, llevarlos de manera formal. Entonces aquí uno de los grandes temas controvertidos fue, a ver, las instituciones financieras, bueno, y aquí hay que agregar un ingrediente más. Ya desde antes en materia bancaria existe la figura del corresponsal, que como probablemente la conocen, es la prestación de servicios financieros a través de un tercero. Es una especie de mandato. Por ejemplo, lo que podemos hacer hoy en día de ir a Oxxo o de ir a Soriana, no quiero usar el ejemplo de Walmart porque Walmart tiene un banco propiamente, pero muchas otras sociedades de carácter mercantil o comercial ofrecen servicios financieros. No es que ellos los ofrezcan, sino que están actuando por cuenta y nombre de una institución financiera. Es decir, el servicio financiero lo provee una institución financiera y el corresponsal no es más que un mero intermediario que ayuda a que se celebre la operación, pero desde el punto de vista contable, desde el punto de vista de los asientos, desde el punto de vista de la responsabilidad en materia de captación o de otorgamiento de crédito, todo queda en manos del sistema financiero, de las instituciones de carácter financiero. Entonces, toda esta normativa de inclusión financiera que promueve que las instituciones financieras de una u otra forma lleguen a más personas y que les ofrezcan más servicios, pues fue ahí un poco un choque, porque toda esta normativa en materia de lavado de dinero, pues justamente lo que hacía era lo que se conoce como el conoce a tu cliente, que implicaba lo que mencionaban de pedirles una serie de datos, de tener perfectamente identificados a todos y a cada uno. Y bueno, en principio lo que pretendía la normativa en materia de lavado de dinero era tener la mayor información. Allí se tuvo que llegar a un justo medio y bueno, sí permitir cierto tipo de operaciones prácticamente sin conocimiento del cliente, otro tipo de operaciones con un conocimiento mínimo. En la medida en que las transacciones son más complejas y de mayor monto, bueno, pues ahí sí tener un conocimiento completo del cliente. Entonces, ese es un ingrediente muy importante en materia de lavado de dinero. Las obligaciones de las entidades financieras pues, es establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, omisiones, operaciones relativos a operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como para identificar a sus clientes y usuarios, presentar y entregar a la Secretaría de Hacienda los reportes sobre actos, operaciones y servicios que realicen con sus clientes y lleven a cabo miembros del Consejo Administrativo, apoderados, directivos y empleados, conservar por lo menos 10 años de información y documentación relativas a la identificación de sus clientes y usuarios o quienes lo hayan sido, así como de aquellos actos, operaciones y servicios reportados.
por lo que se refiere a la supervisión, sigue igual que como estaba, y lo mismo la emisión de normas de carácter secundario. Todos estos temas seguramente ya los vieron con mayor detalle en presentaciones anteriores. Y bueno, todo el tema de sanciones administrativas y delitos creo que se ha abordado ya también con cierto detalle. Aquí es relevante que, si bien uno de los cambios relevantes en la ley es que antes las instituciones financieras solo estaban sancionadas con sanciones de carácter administrativo, ahora pasan a un ámbito dentro de las sanciones de carácter penal, y los gatekeepers se mantienen dentro del ámbito administrativo. Las autoridades, bueno, como seguramente ya lo vieron, está la Secretaría de Hacienda, está la PGR, sigue existiendo la Unidad de Inteligencia Financiera, se crea una unidad de inteligencia financiera dentro de la PGR que se complementan, pero la unidad de la PGR coadyuva de manera más directa con el Ministerio Público. Y bueno, se emitió el reglamento, y seguramente ya entraron al detalle de la entrada en vigor de tanto del reglamento como de la normativa propiamente dicha. Entonces, en relación con todo esto, ya quisiera yo pasar un poco al tema de la PRODECON, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Y la pregunta es, bueno, ¿y qué tiene que ver la PRODECON con esto? ¿Y qué puede hacer? ¿Y en qué podemos ayudarlos? Aquí yo quisiera mencionar que, pues básicamente, la participación de la PRODECON en materia de lavado de dinero es en realidad bastante limitada. ¿Por qué? Pues porque los actos y las acciones pues no son directamente en materia fiscal, y la PRODECON pues básicamente centra sus facultades en materia fiscal. Entonces, ¿cómo sí puede intervenir la PRODECON? Pues bueno, una vez que se impone una sanción y una vez que se hace el cobro de la sanción, en ese momento puede entrar una autoridad fiscal, y es allí donde, derivado del cobro de la sanción, podría apoyar la PRODECON. Tampoco quisiera yo abundar demasiado en cuáles son las facultades de la PRODECON, pero no quisiera yo dejar de mencionarlas muy rápidamente. La PRODECON, en primera instancia, tiene facultades de asesoría y consulta. Esto quiere decir que cualquier persona que tenga cualquier tipo de consulta en materia fiscal puede acercarse a la PRODECON y puede recibir asesoría y consulta. También existe un servicio de representación y defensa legal. Este es para todo individuo, persona física o moral, siempre que el asunto no rebase aproximadamente 710,000 pesos. Son, me parece que 30 salarios mínimos. Entonces, cualquier persona que tenga cualquier problema de carácter fiscal con las autoridades federales, y que el asunto esté en su etapa inicial, puede recurrir a la PRODECON y recibir esta representación y defensa gratuita. También existen procedimientos, o sea, la PRODECON tiene facultades para actuar en procedimientos de queja o reclamación. Es decir, derivado de la actuación de la autoridad fiscal, cualquier persona puede recurrir a la PRODECON y presentar una queja, una reclamación respecto de las autoridades fiscales, y previo análisis de la PRODECON puede inclusive emitir una recomendación al SAT. También la PRODECON, ya desde un punto de vista macro, tiene facultades de investigación de los problemas sistémicos de los contribuyentes. ¿Esto qué quiere decir? Cuando hay determinado problema que afecta a un grupo relevante de contribuyentes, la PRODECON, previo análisis, puede, en uso de otras facultades, proponer ya sea al SAT dentro de su normativa interna, o incluso al Congreso de la Unión a través de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, reformas tanto a la normativa interna del SAT como a las leyes. También tiene una facultad para emitir una opinión técnica a petición del SAT. Y algo muy relevante es que, respecto de los grupos organizados de contribuyentes, puede, previo conocimiento de las inquietudes que tengan, puede llevar a cabo reuniones con el SAT, con los contribuyentes, y llevarle al SAT, en presencia de los contribuyentes, de los grupos organizados de contribuyentes, la problemática que estos tengan. Y bueno, y por último, pero no menos importante, otra facultad de la PRODECON es fomentar y difundir la cultura contributiva. ¿Esto qué es? Pues es hacer del conocimiento de toda la población en general, en todos sus niveles socioeconómicos y en todas las edades, crear una conciencia de la necesidad y de la obligación y de los beneficios derivados del pago de impuestos.
tarea difícil. El PRODECON es un organismo nuevo, está a punto de cumplir 2 años. Entonces, si bien ha tenido ya atención de muchos asuntos en las primeras facultades que mencioné, todavía hay una tarea importante por hacer en materia de cultura contributiva. Y pues bien, creo que ya nos excedimos un poquito del tiempo en que tenía que terminar esto. No quisiera yo abusar del tiempo. No sé si hay sesión de preguntas y respuestas, pero con esto terminaría yo mi presentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, licenciado Saldívar. Y bueno, ya estamos aproximándonos al cierre de este evento. Y pues primeramente quisiera agradecer a todos ustedes su presencia. Espero que haya sido muy productiva esta mañana para todos ustedes. Yo creo que ha sido un foro por demás enriquecedor para todos los que somos abogados, pero en general para los que estamos involucrados y que somos de alguna manera sujetos obligados de esta ley. Y bueno, para concluir este evento, quisiera también agradecer a Alejandro Ruiz la invitación a este evento. Yo creo que sin duda es un corredor público ejemplar, alguien que se ha empeñado en la capacitación y en estar al día, y es algo que cada día le reconozco. Muchas felicidades, Alejandro. Y bueno, quisiera, para cerrar este evento, pedirle de favor al licenciado Ricardo Navarro Benítez, quien es presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, que nos brinde su mensaje y con esto se clausure el presente evento. Le cedo la voz. Les tengo 2 noticias, las 2 muy buenas. Buenas tardes. La primera es que me voy a tardar 3 minutos en clausurar este evento. La segunda es que este evento, sin lugar a dudas, ha sido de extraordinario nivel, lo cual nos honra enormemente en la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio promueve y defiende los intereses particulares de las empresas afiliadas. Actúa como síndico o perito, según lo señale la ley. Presta servicios, una gran cantidad de servicios, más de 120 servicios, establecidos en favor de sus afiliados. Provee, por ejemplo, servicios de mediación y arbitraje. La función de una cámara no es ajena a la comunidad en general, pues es órgano de consulta y colaboración del Estado para el diseño y ejecución de políticas públicas, programas e instrumentos que faciliten la expansión de la actividad económica, lo cual repercute en la creación de nuevas fuentes de empleo. Se trata de un organismo atento no solo a los fenómenos económicos, sino con sus propuestas a solucionar los diferentes problemas que aquejan a la Ciudad de México, como son la inseguridad, el ambulantaje, las marchas y plantones, que están muy de moda hoy, ¿no? Y el deterioro de los monumentos históricos, entre otras muchas cosas. Particularmente se ofrece a sus afiliados diferentes servicios de apoyo en relación con asuntos de naturaleza jurídica o fiscal, así como capacitación e incremento de la productividad. Actividades que se realizan en el marco de foros, cursos, asesorías, etc. La Cámara de Comercio es un organismo que se mantiene atento a las políticas públicas, a la promulgación de nuevas leyes relacionadas con la actividad turística y comercial, así como aquellas que impactan de alguna manera a los sectores que representamos, como es el caso de lo que nos ocupó el día de hoy, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la popularmente conocida como Ley contra el Lavado de Dinero. Es el deseo de la Cámara de Comercio que los empresarios afiliados conozcan esta legislación. De ahí que se haya organizado este foro junto con un muy importante grupo de fedatarios
con el fin de que fuera analizada desde una perspectiva empresarial por demás útil a todos los asistentes. Hoy, el día de hoy precisamente, es un día de fiesta para la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México. El día de hoy la Cámara de Comercio cumple 139 años de edad. Hoy. Quiero decirles que muy pocas instituciones en este país tienen más de 100 años. Nuestro ejército, que es una institución sumamente fuerte e importante, acaba de cumplir 100 años, como ustedes lo recuerdan. Quiero decirles, por ejemplo, que la Bolsa Mexicana de Valores, donde estamos el día de hoy y que amablemente prestó sus instalaciones para la celebración de este foro, fue fundada en 1933. Eso significa que tiene 80 años de edad. Con eso se dan ustedes una idea de lo que significa para la Canaco cumplir 139 años, el primer organismo privado de representación empresarial del país. La Cámara de Comercio estará siempre dispuesta a organizar y apoyar foros como este, que sean de utilidad a sus socios con el propósito de eficientar la operación diaria de los mismos. Y claro, queremos evitar las sorpresas que implican el desconocer una ley no nos excusa de ninguna manera del cumplimiento de la misma. Los felicito por este deseo que muestran el día de hoy de mantenerse al día en esta importantísima materia. Enhorabuena. Muchísimas gracias por estar aquí, gracias por su presencia y ya estaremos en noviembre dándoles lata porque vamos a tener el 21 aniversario de la Ley de Correduría Pública y vamos a hacer eventos al respecto, ya les estaremos informando. Muchísimas gracias y buenas tardes. Perdón, nada más un último comentario. Un último comentario, la Bolsa Mexicana de Valores no prestó lugar, lo rentó Protiviti para apoyar a Alejandro Ruiz. Nada más queríamos hacer esa aclaración. Muchas gracias y buenas tardes.